¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de SUVs, pero antes tengo un aviso importante. Este no es el típico vídeo en el que yo te digo desde mi púlpito que la gente es tonta por comprar un SUV. Tampoco es el típico vídeo en el que yo te digo que soy el que más sabe de coches, porque soy más listo que nadie, porque yo odio a los SUV, te lo digo yo, que soy piloto de carreras, fui amigo de Fangio, el adelante por la derecha, y también soy amigo de Carlos Sainz, y tengo el título de ingeniero. Mira mi título de ingeniero y mira qué ingeniero y qué listo soy. No. Simple y modestamente quiero explicarte qué pasa cuando te compras un SUV, porque sí, pasan cosas y sí, algunas todavía no se han contado o no se han contado lo suficientemente claras. Cuanto peor para todos, mejor. Y sí, cuando te compras un coche y cualquier otro objeto hoy en día de primera necesidad, estás tomando decisiones que afectan a cosas de las que muchas veces no somos conscientes. En el año 2019 volvieron a subir las emisiones de CO2 en la industria del motor. Emisiones que no han dejado de crecer en los últimos años, a pesar de que los coches son cada vez más limpios. ¿Pero esto cómo es posible? Bueno, pues es posible por dos fenómenos básicos, y un tercero sobrevenido. Fenómeno número 1, el fin del diésel. A medida que se va basculando en estos años del diésel a la gasolina, demonizando el gasoil por el Dieselgate, del que pagó los platos Volkswagen, pero que está instaurado hasta el tuétano en la industria, las emisiones de CO2 aumentan. ¿Y esto por qué es? Porque un diésel gasta menos que un gasolina, y el gasto de combustible es equivalente a las emisiones de CO2. Menos consumo, menos CO2. Más consumo, más CO2. Está claro, ¿no? Fenómeno número 2. Los SUVs. Sí, amigo, los SUVs. Si te compras un coche más grande, con mayor superficie frontal y por ende peor aerodinámica, y tiene mayor peso y las ruedas más grandes, estás aumentando el consumo. ¿Recuerdas? Consumo igual a emisiones de CO2. Más consumo, más emisiones de CO2. Pero si esto no fuera suficiente, hay un tercer fenómeno que es la guinda de esta mezcla explosiva. Tiene unas siglas que parecen una competición de lucha libre americana. WLTP. WLTP es el nuevo ciclo de homologación de consumos, mucho más realista que el anterior NEDC, que las marcas de coches habían aprendido a torear en una faena digna de las dos orejas, el rabo y el indulto, homologando consumos ridículamente bajos, que luego no había manera de conseguir en carretera. Para acabar con esta ridiculez, que por cierto es culpa de quien pone las normas y luego no vigila, ha aparecido un nuevo ciclo de consumo que por fin mezcla el laboratorio con pruebas reales de conducción. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que los coches ahora gastan más oficialmente. Y no es porque sean peores, es porque se les mide los consumos de manera más realista. Así que vamos resumiendo. Más coches de gasolina, más emisiones de CO2. Más SUVs, más emisiones de CO2. Y si resulta que sumamos más gasolinas y más SUVs, tenemos un estupendo factor multiplicador. Un SUV de gasolina siempre va a gastar más que su equivalente en diésel. Y estos dos, a su vez, más que su equivalente en no SUV. Antes comprábamos no SUV diésel, ahora compramos SUVs gasolinas. Y ahora le añadimos unas mediciones de consumo más realistas y ya tenemos la tormenta perfecta. O como la velocidad a la que la industria va reduciendo las emisiones no llega a compensar estos tres fenómenos descritos. Y llegados a este punto te tengo que contar algunos datos. En 2019 en Europa el 40% de las personas eligió comprar un SUV. En algunos países todavía es más. En 2019 el diésel ya representa menos del 30% de las ventas. Este año veremos si llega al 25%. Esto tiene consecuencias muy importantes para las marcas. Por cada gramo de CO2 extra que emita cualquier coche por encima de los 95 gramos, tendrán que pagar 95 euros de multa, repito, por cada coche. Por ejemplo, 20 gramos más, 1.900 euros de multa. Por coche vendido, 100.000 coches vendidos con 20 gramos de más, 190 millones de euros. Suma y sigue. Y si esto es así, ¿por qué elegimos comprar un SUV? Y sobre todo, ¿por qué nos venden SUVs? SUV significa en cristiano vehículo utilitario deportivo, que a saber qué diantres significa eso. En el mundo del marketing automotriz, un universo paralelo, el surf es nuestro deporte favorito, junto al windsurf o el paracaidismo, todos tenemos 30 años y llevamos una vida activa, vivimos en un adosado y siempre acabamos fuera del asfalto. Somos jóvenes, somos dinámicos, deportivos y tenemos un niño, un perro o las dos cosas. En el mundo real, esto no es así. Nosotros compramos SUVs no por el surf, lo hacemos porque estos coches nos dan una sensación psicológica de seguridad muy importante, por conducir en una posición elevada y por esa sensación de que llevar más chapa alrededor es más seguro. Y porque seamos más o menos aficionados a los coches, a la mayoría conducir un coche como el de Carlos Sainz nos interesa un pimiento. También es cierto que en muchos casos un SUV tiene la misma longitud exterior pero más espacio interior y maletero. Y por último, nos gusta aparentar. Ya que nos hemos gastado la pasta, que se note. Y un SUV se ve más, es más grande.
Y aquí estoy yo dejando a los niños en el cole. Bien. Pero realmente un SUV gasta más y dinámicamente es menos seguro que un coche normal. Es más pesado, tiene el centro de gravedad más alto y frena peor. Pero como no somos pilotos ni ingenieros con un laboratorio secreto en nuestro garaje con el que hacer experimentos al lado de la tabla de surf, nos da un poco lo mismo. Son suficientemente buenos, amplios, seguros y económicos. Y lo más importante, está claro que si los SUV triunfan es porque en nuestro orden de prioridades a la mayoría de nosotros nos basta con que estén homologados y sea legal circular con ellos. El tema medioambiental no está en las prioridades de la mayoría. Si lo estuviera, entre otras cosas, no tendríamos coche. Y tampoco coches eléctricos. Así que ya estamos llegando al núcleo del problema. Nos hemos pasado décadas con sesudos debates sobre si la gente ve telebasura porque le gusta o porque no le dejan elegir cosas de más calidad. Siempre se le echaba la culpa a la tele. Este debate hace tiempo que se terminó cuando con las webs de noticias descubrimos qué es lo que tiene más éxito y lo que nos gusta ver. Si hay que echarle la culpa a alguien, es a nosotros mismos. Con los SUV pasa algo parecido. Algunos sostienen que la industria es maléfica y por eso intentan vendérnoslos, porque así ganan más, nos manipulan. Hay alguien detrás acariciando a un gato. ¿Es esto verdad o no? Pues como siempre la respuesta es sí y no. Siempre hay matices. Los coches son cada vez más caros y se están llenando de componentes electrónicos y de seguridad y conectividad que no los hacen más agradables o útiles de llevar, pero sí hasta cierto punto más seguros. Es problemático porque el coche es más caro, pero visualmente no entendemos dónde está ese sobreprecio. Y teniendo en cuenta que los coches se encarecen, la industria diseña sus gamas de producto para que al final digas, oye, pues por un poco más me compro el más grande, que es más útil y parece más coche. En resumen, los coches pequeños son ahora más caros. Los coches grandes tipo SUV ahora parecen tener un precio más ventajoso respecto a las alternativas no SUV. Y la industria nos sigue vendiendo de todo en casi todos los segmentos, pero sutilmente nos empuja a comprar estos coches con los que gana un poco más de dinero. Y este es un bucle insostenible en el tiempo, porque como te estoy contando, ahora lo que importa son las emisiones. Los SUV tienen más emisiones y al final, si no se espabilan y nos venden SUV, las marcas pagarán cuantiosas multas. Pero hete aquí, queridos amigos, que un superhéroe chisposo ha llegado para rescatar a la industria. Se llama electrificación y se llama coche eléctrico, que no es lo mismo, ¿verdad? Un coche electrificado puede ser un híbrido muy sencillo o un híbrido enchufable con cierta autonomía eléctrica, pero siempre va a tener un motor térmico al lado. Un coche eléctrico se mueve solo por la energía acumulada en las grandes baterías de litio. Gracias a la inclusión de baterías y motores eléctricos, los coches SUV de gasolina, ahora híbridos, que hasta la fecha gastaban más que un diésel, pueden homologar consumos iguales e inferiores a un diésel. Ya estamos borrando uno de los tres grandes problemas mencionados al inicio, el mayor consumo de la gasolina frente al diésel. Y no solo eso, si el coche tiene más de 45 kilómetros aproximadamente eléctricos de autonomía, entonces ya se considera cero emisiones de CO2. Es un disparate, pero para nuestros vigías europeos es así, cero emisiones. Así que hemos pasado del diésel apocalipsis a considerar que algo que hace más de 45 kilómetros a pilas ya no emite nada de nada. El segundo y el tercer problema ya están resueltos. El mayor consumo de un SUV ya no computa, y los 95 gramos de límite medidos en el ciclo WLTP superados con la gorra. Mi misión aquí ha terminado. ¿Cómo que su misión ha terminado? Si usted aquí no ha hecho nada. ¿Usted cree? Pero no solo eso, para favorecer la transición, la Unión Europea considera que por cada coche de este tipo te cuentan como 2 coches vendidos. Cada año irá bajando el ratio, y así hasta el fin de 2022. La UE está dando una tregua a las marcas para evitar tener que pagar multas usando los coches eléctricos como moneda de cambio. Por eso, aunque apenas si son un pequeño porcentaje todavía, subiendo, en la publicidad de coches ahora hay mucho menos surf y más enchufes, ¿verdad? Lo necesitan para cubrir los cupos. Pero oye, no te desvíes del tema, Juan Francisco. ¿Y esto qué tiene que ver con que yo me compre un SUV? Hace tiempo, poco tiempo, Sir James Dyson, el hombre más rico de Inglaterra y el famoso inventor, habló de su proyecto de coche eléctrico fallido. Y entre los argumentos para abandonarlo, acusaba a la industria del automóvil de vender coches eléctricos a precio de coste, para vender lo suficiente como así luego poder seguir haciendo negocio con los motores térmicos de sus coches SUV. Una acusación fea. ¿Y cierta? Sea real o no, lo cierto es que entre el factor corrector mencionado, el cómputo de cero emisiones aunque no lo sean, los coches con etiqueta cero y con muy pocas emisiones de CO2 y sobre todo, las jugosas ayudas a la compra de coches eléctricos, 5.000 euros en España, 7.000 en Francia u 8.000 en Alemania, por ejemplo, a la industria del automóvil, esta transición le está saliendo más llevadera de lo previsto, se hicieron mínimamente los deberes hace poco tiempo. Así las cosas, parece que todavía se puede permitir seguir exprimiendo su beneficioso mercado de SUVs, mientras poco a poco va electrificando sus gamas. Pero todavía hay más. Lo que llamamos SUV, y ahora crossover o como quieras llamarle, ya no es un coche todo camino. Es que los SUV tampoco son SUVs ya, simplemente es un coche familiar sobreelevado.
Ponle el nombre que quieras, Morcilla de Burgos o Selenita sobre ruedas. Son coches familiares elevados, con una estética que gusta, con una altura cada vez más baja, por cierto, porque la aerodinámica manda. Así que los SUV ya no son SUV, aunque nos lo venden como tales, y más que van a evolucionar para cumplir con las normas, despacito, pues son ideales para poder colocar baterías en el piso del coche de manera mucho más sencilla que en otras carrocerías que no se diseñaron para eso. La industria sigue haciendo negocio vendiéndonos SUV, a nosotros nos encantan, y a ellos les vale para ganar dinero, y les vale para dar el salto a la electrificación. Y entre medias, los estados les están ayudando con subvenciones para vendernos coches eléctricos que compensen el negocio que sigue dándoles los SUV con motores térmicos que ya están amortizados. Si no lo has entendido, en resumen, siguen ganando pasta con los SUV a pesar de las emisiones. Así que, mi querido amigo, tú podrás seguir comprándote un SUV si así lo deseas, tranquilo. Simplemente tendrá que tener un poquito de baterías o más baterías. Los SUVs han sido una ruleta rusa para la industria, pero también su tabla de salvación. Las baterías y los motores eléctricos, las subvenciones y una normativa dudosa les salvan de la quema a la que estaban condenados por las emisiones. Y hablando de coches eléctricos y cero emisiones, si un coche eléctrico, sea el que sea, tiene cero emisiones, entonces hemos solucionado todos los males del planeta. La máquina del movimiento perpetuo existe, capaz de transportarnos a todas partes sin un solo gramo de CO2 emitido. Eso al menos dicen las normas. Qué curioso, ¿no? Mejor suscríbete al canal, que esto tiene bastante miga detrás. Suscríbete, dale al like, activa el cencerro y nos vemos en el siguiente vídeo donde te contaremos con todo detalle el numerito de las cero emisiones de CO2. Y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Qué bien! Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la Piruleta.